Bienvenidos, podescuchas, gracias por estar aquí una vez más en el podcast Consejos Divinos. Fíjate que quiero hablarte de la libertad. La verdad es que como cristianos muchas veces no sabemos con qué se come este platillo. La libertad, bueno, cantamos de ella, hay varios cantos que hablan sobre que tenemos libertad en Cristo, pero ¿qué significa eso realmente? ¿Qué dice la Biblia que significa la libertad? Vamos a ver. ¿Para qué sirve la libertad? ¿Qué es? ¿Cómo la usamos? Y bueno, es una de esas palabras que más escuchamos entre los amigos de la escuela, entre los amigos fuera de la escuela, en donde vivimos, con los vecinos, o cuando nos reunimos en la iglesia también, o incluso los líderes de opinión a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio, en fin, de cuanto espacio se pueda, escuchamos sobre la libertad. Los amigos nos dicen, para justificar sus acciones, pues soy libre y puedo hacer lo que quiera con mi vida. En la escuela enseñan que cada quien es dueño de su vida, de su cuerpo y puede hacer con ello lo que más le convenga. Los vecinos, cuando ponen su música a todo volumen, que es un volumen que va mucho más allá de lo necesario para escucharlo en tu propia casa. Y si le dicen, oye, baja el volumen de tu música, dice, estoy en mi casa y yo puedo poner la música que yo quiera al volumen que yo desee. En la iglesia también se llega a decir, no me juzgues, es mi problema con Dios. Y los líderes de opinión en los medios de comunicación, en las redes sociales dicen, tú tienes derecho a hacer lo que quieras con tu vida. Lo importante aquí es, como seguidores de Jesucristo, probablemente tú no seas cristiano, no te llames católico, pero este episodio quiero que confronte tus creencias y te voy a decir lo que creemos como cristianos, qué debemos entender por ese concepto y qué implica para nuestras vidas. Cuando hablamos de libertad, podemos entender dos cosas. El que podamos hacer lo que queramos, el que podamos ejercer nuestra voluntad del modo que deseemos, pero también la libertad para obrar, la libertad para hacer lo bueno, para hacer lo malo. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué hablamos de la libertad? ¿Significa que algunas personas no son libres? Si decimos que hay libertad para hacer tal o cual cosa, ¿qué significa? Que habrá personas que no pueden ejercer esta libertad. Y la Biblia, bueno, Dios es muy incisivo en ayudarnos a entender quiénes son libres y de lo contrario, quiénes necesitan libertad. Podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dos momentos clave que apuntan al tema de la libertad. Bueno, primero vamos a ver cuando Dios crea al ser humano, a Adán y a Eva. Les dio todo lo que necesitaban para vivir y es muy curioso ver que les puso solamente una restricción. No vemos otro tipo de restricción para el hombre y para la mujer puestos ahí en la tierra, los que Dios recién había creado. Y da una restricción que es que de todos los frutos del huerto pueden comer, el huerto donde Dios los puso, donde tenían absolutamente toda la provisión de aquellas cosas que pudieran necesitar. Y dice Dios, de todos los árboles del huerto pueden comer, excepto de uno, excepto del fruto del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Ahora, por supuesto, sabemos que en teología, pues tenemos estas dos grandes posturas en las que se dice, bueno,
No se trata de un árbol realmente, no podemos interpretarlo literalmente, es una metáfora, es una forma de decirnos que había esta restricción. Entonces, este bando, por así decirlo, esta postura, no da una interpretación literal en cuanto al árbol y que se trata de un fruto. Y hay otra postura que dice que sí, efectivamente se está hablando de un árbol y está hablando de un fruto y que efectivamente de eso se trataba. Bueno, eh, pues están estas dos posturas y aquí lo importante en el tema de la libertad es que Dios está dando una sola restricción al ser humano y vamos a ver, vamos a pensar un poquito, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos ejercer nuestra libertad? Solo porque podemos decidir, voy a caminar hacia allá, me voy a agachar, voy a comer, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. ¿Eso es lo que define nuestra libertad? Bueno, en muchas posturas filosóficas, pues se limitan a decir que la libertad, pues es esta eh, voluntad que ejercemos para elegir, para tomar decisiones y para asumir la responsabilidad de estas decisiones. Sin embargo, eh, aquí vemos que Dios le está dando la opción al ser humano de elegir la obediencia a Dios, elegir respetar la voluntad de Dios, elegir someterse a este Dios que lo creó y como criatura, elegir voluntariamente someterse a esta restricción que Dios está dando porque podría no hacerlo. Ese es el punto. Así que tiene la opción de hacerlo o de no hacerlo. Esto es motivo de, pues obviamente de muchas polémicas, pero esto tiene que ver contigo y conmigo. Tenemos la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Tenemos la libertad de vivir de una manera o vivir de otra manera. Vamos más adelante a ello, pero de entrada, en el Antiguo Testamento hay una opción. Y si no hay opción, vamos a decir, si Dios da una instrucción y no hay opción, el ser humano no tiene la libertad de cumplir esa instrucción o de desobedecer esa instrucción, si no existe esta libertad de escoger, entonces no hay libertad. Esto es, esto es muy interesante, esto es muy importante de entenderlo, porque Dios no creó personas que no pudieran decidir, que no tuvieran libertad. No creó, vamos a decirlo así, autómatas o de una manera más comprensible, no creó robots que ya tienen unas instrucciones y entonces ejecutan las instrucciones de acuerdo a lo que se está solicitando. El robot hace lo que se le está solicitando. Bueno, en el ser humano esto no ocurrió. El ser humano desde el principio tuvo la libertad de elegir seguir la instrucción de Dios o desobedecerla. Por supuesto, hubo un tiempo en el que el ser humano, hombre y mujer, siguieron la instrucción de Dios, pero llegó un punto en el que decidieron ya no seguirla. ¿Cuál fue la motivación de no seguir la instrucción de Dios? Cuando el diablo les dice, si ustedes, Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Él sabe que ustedes serán como Dios. Es decir, Dios está restringiéndolos para que no sean como Él. ¿Cuál es la reacción, la decisión del hombre y de la mujer? Su decisión es, seamos como Dios. Esta es nuestra oportunidad de ser nosotros mismos dioses y ya no tener que someternos a la voluntad de Dios, a las instrucciones de Dios, a los mandamientos
de Dios. Ya no será necesario hacerlo, porque seremos nosotros nuestros propios dioses. Bueno, ahí hay un momento clave al principio de la humanidad. Bueno, a partir de ahí, obviamente, hay una serie de consecuencias ocasionadas por la decisión de este hombre y de esta mujer primigenios. Bueno, ahora viene otro momento clave en el cristianismo, que es cuando se anuncia que vendrá a la tierra el Mesías, que Dios enviará a alguien, eh, obviamente de su parte, para anunciar, no solo para anunciar un mensaje, claro, para anunciarlo, pero no solo para eso, sino también para hacer cosas puntuales. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas cosas? Bueno, se puede consultar en el libro de Isaías, concretamente en el capítulo 61, en los versículos del 1 al 4. Pero ahí en estos versículos podemos ver que Dios enviaría al Mesías a poner en libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar apertura de cárcel a los prisioneros. Esto nos dice que Dios está asumiendo que la humanidad se encuentra esclavizada, que la humanidad se encuentra cautiva, que la humanidad se encuentra prisionera. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ve como seres que no somos libres. Ahora, tú dirás, pues claro que soy libre. En este momento yo estoy viendo este video y lo hago ejerciendo mi libertad. Puedo hacerlo. ¿Ok? Esta libertad a la que Dios se está refiriendo tiene que ver con mucho más que tu capacidad de decidir hacer esto o hacer aquello. ¿En qué consiste esta libertad que Dios nos quiere dar? Porque nos ve y al vernos o somos cautivos o somos prisioneros. Ahora, ¿qué significa ser cautivo? Significa que has sido sometido a esclavitud en contra de tu voluntad. Y ser prisionero significa que has sido privado de tu libertad por consecuencia de algo que has hecho. El mismo Jesús, cuando hablaba con la gente a la que les estaba anunciando lo que Dios quería que supieran y escucharan, esto lo puedes consultar en Juan 8, versículo 34. Y estoy hablando concretamente del Evangelio según Juan. Y Jesús hace una revelación que para muchos es difícil de entender, pero realmente es muy claro. Dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Bueno, primero tendremos que preguntarnos qué es pecado. ¿Qué es el pecado? Y el pecado es hacer de cualquier cosa o persona un Dios, incluso a ti mismo. El pecado es también hacer injusticias. El pecado es callar cuando somos testigos de ellas. El pecado es no practicar la misericordia ni la compasión ni la fidelidad a lo que es bueno. El pecado es no obrar con justicia. La primera carta de Juan, esto es una de las 3 epístolas que también escribió Juan, concretamente en el capítulo 3, es todavía más específica y habla de la práctica del pecado. Y aquí hay una gran diferencia entre llegar a hacer algo malo. Aquí podríamos estar hablando de algo inmoral. Y lo inmoral, para que seamos muy claros, pues es un resultado de lo que Dios ha dicho que es bueno y que es justo.
¿Y qué ha dicho Dios que es bueno y que es justo? Pues es más sencillo de lo que parece. Dios es una persona y como tal podemos conocerla. Al conocerla, nosotros podemos definir las características de Dios, podemos comprender cómo es su carácter. De esta manera es fácil definir lo que es moral y lo que es inmoral. Y lo que es moral es todo aquello que es congruente con su naturaleza y con su carácter. Por ejemplo, si Dios es amor, pues lo moral es amar, lo inmoral es no amar. Si Dios es justo, lo inmoral es la injusticia. Si Dios es compasivo, lo moral es ser compasivo y lo inmoral es no ser compasivo. Y podemos llevar esto hasta sus últimas consecuencias, pero básicamente Dios es todo lo bueno, Dios es todo lo justo. Y para entender concretamente cómo Dios ejecuta el bien o la justicia, pues hay que conocer específicamente su persona y cómo se ha relacionado Dios con las personas. Y de esta manera nosotros podemos entender mejor lo que es moral y lo que es inmoral. Y esto es muy bueno y de hecho tiene sentido para la humanidad. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo defino lo que es moral y lo que es inmoral? Pues lo voy a hacer de acuerdo con mis propios parámetros, lo voy a hacer según mis gustos, lo voy a hacer según mis ideas, según mis afectos, según lo que no me gusta, lo que me molesta. Pero, ¿qué pasaría si tú, que estás viendo este video, definieras lo que es inmoral y lo que es moral? Si tú mismo lo hicieras, pues igualmente tú definirías la moral de acuerdo con tus propios parámetros. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tú y yo tengamos una interacción y yo haga algo que para mí es moral y quizá para ti eso mismo signifique que es algo inmoral? Y no nos vamos a poner de acuerdo porque tú vas a decir, lo que tú estás haciendo, Efraín, es algo inmoral. Y yo te voy a decir, no, eso es moral para mí. Y probablemente tú vas a hacer algo que para mí es inmoral y te voy a decir, oye, momento, esto que estás haciendo es inmoral. Y va a decir, pues será inmoral para ti porque para mí es moral, está bien y es justo. ¿Entiendes el punto? Y esto es lo que ha pasado con las naciones y con los imperios a lo largo de la historia. Cada uno ha definido lo que ellos entienden que es bueno, lo que ellos entienden que es justo. Y es el problema de la historia de la humanidad, es el problema actual. Unos dicen que una guerra es justa, otros dicen que una guerra es injusta. Unos comienzan una guerra porque creen que tienen las razones correctas para iniciarla, pero otros dicen esta guerra es injusta. Y igual cuando vas en la calle, hoy día en México pasa esto. Si tú vas en la calle y vas con tu teléfono celular, que quizá te costó un dineral, quizá te costó muchísimo, y alguien te lo roba. Y para esa persona está haciendo algo moral, porque si bien te está robando tu celular, esa persona lo que está pensando, la manera en la que está viendo e interpretando su acción de robar tu celular, es que es un bien para él y para su familia porque vendiendo este celular va a darle de comer a su esposa y a sus hijos. Sin embargo, para ti esto es inmoral porque tú trabajaste para comprar este teléfono celular, no para que
alguien más lo tuviera, sino para usarlo tú, para tu vida, para tu trabajo, etcétera. De hecho, hay noticias y entrevistas en las que le están preguntando, bueno, cuando alguien saca una pistola y mata a este ladrón, hay entrevistas a la familia de este ladrón y ellos están llorando y están desconsolados, como es obvio, como se puede entender, ¿verdad? Que es su familiar, puede ser su esposo, puede ser su hijo, puede ser su papá. Ellos dicen muy claramente que no está haciendo nada malo, que no está dañando a las personas, que ellos solamente están trabajando, que ellos solamente salieron a trabajar para darle el sustento a su familia. Es en un contexto como este en el que necesitamos definir lo que es el pecado. Y bueno, y Dios ya lo hizo, no necesitamos definirlo nosotros. Así que Dios es el parámetro externo a ti y a mí. Ni tú ni yo tenemos que desgastarnos en definir lo que es moral, lo que es inmoral, lo que es pecado y lo que es bueno y justo. No tenemos que meternos en ese problema. Dios ya lo ha hecho porque su propia persona nos indica lo que es bueno y lo que es justo, porque Él es bueno y Él es justo. Entonces, volviendo a primera de Juan 3, la práctica del pecado es no es llegar a hacer algo malo, porque tú y yo sabemos que en algún momento llegaremos a hacer algo malo, y esto no es como anunciar, hey, voy a hacer algo malo, así que estén preparados, pero por nuestra propia naturaleza no podemos todo el tiempo, el 100% del tiempo no podemos hacer lo que es bueno y lo que es justo. Es posible que lleguemos a cometer pecado, pero de lo que está hablando primero de Juan 3 es de la práctica constante y deliberada del pecado. Y esa práctica constante y deliberada, voluntaria de lo malo, cuando la persona no puede abandonar esta práctica de pecado, significa que es esclava, significa que no tiene libertad. No es solamente un problema de fuerza de voluntad. Y muchos lo creen así. Dicen, cuando yo quiera dejar de hacer esto, lo puedo hacer. Yo soy libre de hacerlo o de no hacerlo, pero la realidad es que hay pecados que la gente ha intentado dejar de practicar toda su vida y no lo han conseguido. Pero ¿cómo podemos llegar a abandonar una práctica de pecado? Bueno, pues aquí es donde interviene el poder sobrenatural de Dios. Aquí es donde interviene este poder que hace una obra regeneradora en el ser humano, que le da una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, porque esta esclavitud en la que hemos vivido nosotros es una naturaleza carnal, una naturaleza pecaminosa. Ahora, esto no tiene que ver, lo carnal no tiene que ver con que tengas un cuerpo, ¿sí? Y que tengas piel, sino carnal en el sentido de lo pecaminoso, lo malo. Tenemos una naturaleza carnal. Es la naturaleza que tenemos los seres humanos. Tenemos una inclinación al mal. Y dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. Ese es el nivel de corrupción, el nivel de depravación al que el ser humano ha llegado bueno, todo comenzó con el ejercicio de su libertad. ¿Y por qué Dios nos hizo libres? ¿Por qué no nos pudo haber evitado Dios haber hecho lo malo para solo hacer lo bueno? Porque la consecuencia del pecado es muerte. Por el pecado, por la maldad que practicamos, pues morimos, envejecemos, nos enfermamos, y no solo nosotros, sino toda la creación
ha sido sometida a esta corrupción y no es ni somos lo que Dios creó en un principio. No somos lo que Él quiso en un inicio, pero por el ejercicio propio de nuestra libertad, que elegimos rechazar a Dios y elegimos nosotros establecer nuestros propios parámetros. En ese sentido nos convertimos en dioses. Elegir nuestros propios parámetros de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es justo y de lo que es injusto. Debido a esa libertad, estamos donde estamos. Ahora, esto era necesario porque el obedecer a Dios, el adorar a Dios como Dios que es y como criaturas que somos, no sería posible si no es un acto voluntario, si no es en el ejercicio pleno de nuestra libertad. Y por supuesto, las consecuencias de esa libertad pues pueden ser para bien, pero también pueden ser para mal. Entonces, como nosotros mismos no podemos liberarnos de esta esclavitud, de esta cautividad, de esta prisión, es Dios mismo quien tiene que ejercer su poder para crear una naturaleza espiritual en cada uno de los que creemos en Él, para que de esta manera podamos nuevamente tener la libertad por la cual podemos elegir el bien o el mal. Y algunos pensarán, pues yo puedo elegir entre el bien y el mal y no necesito creer en Dios. Yo puedo elegir, sí, pero entre cuál bien y cuál mal. Volvemos al tema de los parámetros. Según los parámetros que tú mismo te has establecido, que tú mismo has asumido de lo que es bueno y de lo que es justo, pues como dicen por ahí, así cualquiera. Tú puedes satisfacer tu propio parámetro moral y tu propio parámetro de justicia. Claro, es tu propio parámetro, está hecho a tu medida y ni siquiera lo sabes. Sin embargo, Dios tiene que hacer esta obra sobrenatural en nosotros y nos regenera para de esta manera, al darnos una nueva naturaleza espiritual, nos regenera para que entonces podamos tener la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. Eso es precisamente lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento de pecados significa decidir abandonar la práctica del pecado para en adelante hacer bien y hacer lo justo. En otras palabras, las obras de Dios por medio de la fe en el Evangelio de Jesús. ¿Y cómo es que Jesucristo me hace libre del pecado? Bueno, Dios dio la ley al pueblo de Israel, la cual les daba a conocer el pecado. Esto es, qué prácticas son malvadas. Y esto tuvo que ser así porque en el principio el ser humano podía interactuar directamente con Dios, podía aprender directamente de Dios, pero en la medida en la que el ser humano decidió ejercer su libertad para rechazar a Dios y para hacerse a sí mismo Dios, pues entonces este ser humano pues ya no tuvo este libre acceso a Dios para conocer de él mismo, bueno, primero para conocerlo a él y de esta manera conocer de él mismo qué es lo bueno y qué es lo justo. Bueno, como pasó el tiempo, pues Dios quería comunicar al mundo entero cuál es el bien, cuál es la justicia y cuál es la maldad y cuál es la injusticia. ¿De qué manera lo iba a hacer? Pues Dios apartó para sí mismo a un pueblo, que en este caso es Israel. Bueno, ya no lo es más en el estricto sentido, pero pues en ese momento Dios se hizo de un pueblo para sí mismo, les dio su ley para que este pueblo pues conociera lo que es el pecado y conociera cuáles son las prácticas malvadas y que no dependiera de el parecer de cada persona o de un rey, de un líder o de un sacerdote. También dio a conocer que estas
prácticas malvadas merecen un castigo, pues la paga por el pecado es muerte, así lo estableció Dios desde el principio. Pero también que la voluntad de Dios no es condenarnos, sino reconciliarnos con Él. Asimismo nos comunicó cuáles son las buenas obras de misericordia y de justicia que podemos y debemos practicar con el prójimo. Pero Dios sabía desde un inicio que la observación de normas no perfecciona a las personas. Es decir, tanto la promulgación como la observación de estas normas no iba a perfeccionar a las personas. Esta ley pues revela lo que es la maldad, lo que es lo malo y cuál es el castigo que merece. Pero la ley no podía dar la libertad a las personas para practicar el bien, para practicar la justicia. En Cristo, Dios hizo lo que para la ley era imposible de lograr. Condenó el pecado en la débil naturaleza humana. Es decir, Jesús al ser un humano, al ser el Hijo de Dios que se encarnó, Dios encarnado, porque creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, al encarnarse, al ser humano, Él hizo posible, al ser justo, al ser totalmente bueno y justo, Él hizo posible que Él pudiera tener los méritos para destruir el pecado en la naturaleza humana, débil, carnal. Así que cuando Jesús vino en la condición de hombre, y bueno, Jesús, pues como lo conocemos humanamente hablando, al tener la condición de hombre pecador, pero sin haber pecado nunca, de esta manera pudo vencer el pecado. Por eso, quienes anden conforme al Espíritu tendrán la libertad de su pecado para hacer morir las obras carnales. Esto lo podemos ver en Romanos 8, del 3 al 4. Y entonces así vivir en la libertad para la que fuimos creados originalmente. Esto no significa que nunca de los nunca pequemos porque seguimos en esta débil naturaleza humana. Pero lo que sí significa es que seremos libres de nuestro pecado para elegir hacer lo bueno y lo justo, para elegir obedecer a Dios en todas las áreas de la vida y para que lo hagamos en cada oportunidad. Dios ha hecho que esto sea posible en Jesucristo para nosotros, aunque no hemos hecho nada para merecerlo. A eso se le llama gracia. Entonces, la libertad es para obedecer al Señor, dejando de vivir en las maldades que practicábamos. Muchos se preguntan, ¿cómo ejerzo esa libertad? O sea, aunque sea libre, ¿cómo podré obedecer a Dios si sigo siendo débil? Cada uno debe conocer la verdad de Dios. Bueno, tiene que conocer a Dios que se ha dado a conocer y entonces conocer la verdad de Dios para vivir por ella. Pues Cristo no murió y resucitó para que sigamos esclavizados, sino para que por el mismo poder que lo levantó de los muertos, también podamos morir a nuestra carne y vivir en el Espíritu. Ese poder se perfecciona en nuestra debilidad, para que todos sepamos que es Dios quien nos ayuda a perseverar y quien nos sostiene. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. También en Romanos 8, versículo 11. Mira lo que dice también segunda a los Corintios 12, 9. Y también mira primera de Pedro 1, del 3 al 5.
Estos solo son algunos pequeños ejemplos de textos de la Biblia que nos pueden ayudar a entender esta verdad. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque no es nuestra fuerza de voluntad. Muchos cristianos piensan, y bueno, incluso no cristianos, para dejar de hacer aquellas cosas malas que les han destruido la vida, que ya no quieren estar esclavizados a ellas, aunque no sean cristianos, ellos pueden reconocer que hay prácticas, que hay hábitos, que hay esclavitudes en las que ya no quieren vivir. Y no se trata en ningún caso de tener la fuerza de voluntad necesaria. Obviamente hay religiones como el hinduismo, religiones como el budismo, el taoísmo y filosofías que consisten en decirnos que nosotros por nuestra propia fuerza de voluntad podemos renunciar a cosas, pero esto no es así. Probablemente tendrás la fuerza de voluntad necesaria para hacer tal o cual cosa, pero esclavitudes, cosas a las que no puedes renunciar aunque lo has intentado una y otra y otra y otra vez, ahí tu fuerza de voluntad no te alcanza. Si poníamos de pretexto nuestra debilidad para pecar, ahora que sabemos que Dios nos fortalece cuando somos débiles, nos ha dado lo que necesitamos para agradarle. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:3. Entonces, si entendemos que es el poder de Dios el que se perfecciona en nuestra debilidad para que nosotros, aún en esta debilidad, tengamos la libertad para decidir obedecer a Dios, para decidir buscar lo bueno, hacer lo justo, ese poder de Dios se manifiesta en aquellas personas que han decidido creerle, en aquellas personas que han decidido creer en Jesús. Dios tiene el poder de guardarnos y sostenernos hasta nuestra redención completa, pero lo único que nosotros debemos hacer es vivir según la fe que hemos confesado creer. Mira lo que dice 1 de Juan 3 del 5 al 10. Esto es lo que dice 1 de Pedro 1 del 3 al 23. Mira lo que dice Romanos 8 del 1 al 15. ¿Para qué sirve la libertad en esta vida? Porque algunos creen que esta libertad es una libertad futura. Allá, cuando ya estemos con Dios en el cielo, entonces tendremos libertad. Pero, ¿hay libertad para esta vida? Claro que sí, como lo hemos visto hasta ahora. La libertad es para esta vida, es para que ya no vivas esclavizado a tus pasiones, a tus deseos, a tus instintos, a tus necesidades y a tus deseos. ¿Para qué sirve la libertad? Hay algunos que piensan que la libertad es una cosa futura. Allá cuando esté con Dios en el cielo, entonces voy a tener libertad. Libertad de la muerte, libertad del pecado, libertad es para esta vida. Eso sí, la libertad no debe ser usada como pretexto para pecar. No podemos decir, ya soy libre en Jesucristo y hacer lo que tú quieras. Muchos viven de esta manera y a eso se le llama libertinaje. No podemos decir que somos libres y vivir como esclavos. La finalidad práctica de la libertad en esta vida es honrar a Dios, es adorarle con toda nuestra vida, es servir a los demás, es demostrarles el amor de Dios a través de obras de justicia, de obras de bondad, de compasión, de misericordia, de gracia, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Mira lo que dice Gálatas 5:13. Y esto es lo que dice Primera de Pedro 2:16. ¿Puede afectar mi libertad a otros? Sí. Alguien maduro en esta fe en Jesucristo sabe en su conciencia que no se condena por hacer o abstenerse de ciertas cosas. Pero el débil en la fe procura hacer obras o abstenerse de cosas que no condenan porque cree que así agrada a Dios. Mira, te lo digo
más despacito. El débil en la fe está enfocado en abstenerse de cosas porque cree que va a hacer enojar a Dios, porque cree que Dios no lo va a bendecir, porque cree que de esta manera va a pecar. Entonces se abstiene de cosas que no son importantes, cosas que no ha pedido Dios y al mismo tiempo hace cosas, se enfoca en hacer cosas que tampoco ha pedido Dios. Sin embargo, hace estas cosas pensando que de esta manera va a agradar a Dios. Y el maduro en la fe, pues no piensa de esta manera. El maduro en la fe se enfoca en usar su libertad para adorar a Dios y en usar su libertad en amar al prójimo. Así de simple, así de sencillo. Debemos ser prudentes y procurar usar nuestra libertad cuidando que los débiles en la fe no sean confundidos para evitar que tropiecen. Esto pues lo vemos en Romanos 14 y 15. Nuestra libertad nos ayuda a escoger siempre lo que es bueno y justo, nunca lo malo, pues si ese fuera el caso, no sería libertad, sino esclavitud. A veces debemos renunciar a nuestro derecho a elegir por amor a otra persona que no tiene la misma libertad que nosotros. También revisa 1 Corintios 8, 9 y 1 Corintios 8, 11 y 12. ¿Ves? La libertad no es hacer lo que quieras. Ni siquiera pensando soy cristiano ya puedo hacer lo que quiera. Más bien, eres esclavo de aquello que no puedes dejar de hacer. Y la libertad es elegir entre la obediencia a Dios y tu propia justicia. Obedecer a tus instintos, a tus necesidades, a tus deseos, a tus pasiones, tus deseos descontrolados. Pero fíjate, por supuesto tenemos instintos, necesidades y deseos que son buenos. Dios nos creó así. Ahora, hay lugar y tiempo para los instintos. Por ejemplo, el instinto sexual está reservado para el matrimonio. No podemos seguir nuestros instintos, todos los que tenemos todo el tiempo. Igualmente hay necesidades. Por ejemplo, la necesidad de comer. Pero no por eso vamos a ir y a robar un establecimiento porque tengo necesidad de comer. Más bien, trabajo para obtener lo que necesito para comer. Así que no debemos ser dominados por nuestros instintos, nuestras necesidades y nuestros deseos y nuestras pasiones. Así, de esta manera, al ejercer nosotros un dominio sobre esto, podemos ejercitar nuestra libertad y de esta manera hacer lo que es bueno y lo que es justo. Es decir, todo aquello que es congruente con la persona de Dios y con su carácter. Es imposible hacer lo que desees así irrestrictamente y no dañar a otros. La ley del amor nos permite pensar en otros, además de pensar en nosotros mismos. La libertad la obtienes al conocer la verdad de Dios, para asumir tu responsabilidad y vivir por ella. Ahora que ya lo sabes, permanece firme en la libertad que has recibido de Jesús cada día de tu vida y ayuda a otros a hacerlo. Vive en esta libertad cada día, obviamente, cuando se presente la tentación, escoge la obediencia a Dios, escoge la vida, escoge la paz, escoge el amor, porque eso es lo que es Dios. Y pues por supuesto, de esta manera vas a vivir en libertad. Espero que este episodio te haya sido de gran utilidad. Vamos a ver, por supuesto, el lado práctico y vivencial de lo que creemos. Así que interactúa con este video. Ya sabes que si no interactúas con este video y te gustó, pero no interactúas, entonces menos personas tienen oportunidad de verlo. Y si te gustó, seguramente quisieras que otras personas también pudieran escuchar lo que se está diciendo acá. Así que un me gusta, compártelo con la gente que amas, deja un comentario sencillo y les agradezco profundamente a aquellos que lo hacen. Gracias a Escritores Casuales, gracias a Luisa
Corona, gracias a John, gracias a Eugenio Rivas, gracias a los que con frecuencia están interactuando con este video, dejando algún comentario. Se los agradezco en el corazón. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.